Un saludo cordial, bendiciones para todos en esta hora. Es un placer y un gusto saludarte a ti que estás allí escuchando y viendo este video que el Padre nos permite grabar para ti. Un saludo cordial y una bendición de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada corazón y sobre cada vida. Quiero compartir una palabra en esta noche, en esta tarde, en esta mañana o la hora que sea donde tú me estás escuchando. Quiero compartir una palabra de parte de Dios porque Él siempre quiere hablar a nuestro corazón. Y bueno, la palabra de Dios para esta noche, para este momento, está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y quiero tocar un tema muy delicado, pero bueno, el Señor quiso que habláramos hoy de este tema. Y quiero decirte, mi amado hermano, hermana, amigo que me escuchas, que la familia ha sido establecida por Dios desde allí lo más antiguo, desde el huerto del Edén. La familia fue establecida por Dios como núcleo de la sociedad. Y bueno, Dios tiene un diseño perfecto para la familia, diseño que ha sido distorsionado por el sistema de este mundo, pero Dios conserva su diseño y nosotros como pueblo de Dios debemos conservar el diseño original que el Padre estableció en su voluntad perfecta. Y bueno, hoy quiero hablar de los padres. Tú que eres padre de familia, esta palabra te interesa. Esta palabra tiene algo especial para ti hoy. Y es que vamos a hablar de lo que un padre de familia debe ser. Un padre de familia que recibe de Dios coordenadas para educar y mentorear a sus hijos. Es un padre bienaventurado. Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y es que vamos a hablar de una familia de sacerdotes, una familia sacerdotal, una familia importante en el tiempo antiguo. Dios estableció sacerdotes para ofrecer sacrificios en su altar por el pueblo y por ellos mismos. Los sacerdotes eran personajes muy importantes para Dios y para la sociedad. Pero vamos a hablar en esta hora de un hombre llamado Eli, sacerdote. Y bueno, él tenía dos hijos, uno llamado Omni y otro Fines. Pero vamos a leer el versículo 12 para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2,
versículo 12 de Primera de Samuel. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Amén. Bueno. Un padre de familia, el cual había sido escogido como sacerdote, era de la familia de Aarón, del sacerdote Aarón, de los levitas, la familia de Leví, linaje de sacerdotes y jueces. De hecho, Elí era un sacerdote y juez del pueblo de Israel. Pero vemos que este hombre tenía 2 hijos, los cuales también por su linaje eran sacerdotes. Este padre de familia deseaba lo mejor para sus hijos, como todo padre de familia. Quizás en su niñez estaba muy ocupado en sus funciones sacerdotales, aunque los niños de aquella época tenían que aprenderse la ley, los libros sagrados que existían en ese tiempo. A los 12 años ellos tenían que saberlos. Y este hombre había equivocado su manera de ser, de tratar, de guiar a sus hijos. Y vemos que aquí dice en el versículo 12 que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros criamos hijos sin respeto a Dios, no podemos esperar nada bueno. Por eso la Escritura dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que tú le enseñes a alguien en su niñez se quedará grabado en su corazón por siempre. Por eso hay que instruir a los niños en el camino, enseñarles, y no solamente repetirles reglas, repetirles ordenanzas, sino más bien ser ejemplo para ellos. Ser ejemplo es la enseñanza más eficaz. Elí tenía estos 2 hijos demasiado consentidos y había equivocado su manera de pensar, de que alcahuetearles todo era la manera de hacer feliz a sus hijos. Pero sabes, cuando tú consientes y le consientes todo a un muchacho, le estás haciendo un mal, lo estás llevando por un camino incorrecto, le estás haciendo tener un corazón egoísta, un corazón malvado, porque el egocentrismo hace que las personas se vuelvan amadoras de sí mismos, solo piensen en ellos y no en los demás. Y quizás tú dirás, bueno, pero es que esa palabra es para los hijos de los pastores, los hijos de los evangelistas.
o los hijos de los profetas, los hijos de alguien que tiene un ministerio que respetar. ¿Sabes que no? Apocalipsis capítulo 5, en el versículo Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes del pueblo de Dios. Así que esta palabra es para todo aquel que conoce al Señor. Si tú eres un cristiano, hombre, varón, debes ejercer tu sacerdocio primeramente en tu casa. No estás excepto porque no tengas un ministerio ni un liderazgo. Es en tu casa. Amén. ¿Sabes que lo primero que nosotros encontramos aquí vamos a mirar a Elí como padre? Elí no corrigió a sus hijos. Elí no corrigió a sus hijos a tiempo. ¿Cuándo tenía que corregir a sus hijos? Cuando ellos aún eran pequeños. Él dejó que estos niños se les salieran de las manos, como dicen muchos. Elí tenía que haber corregido a sus hijos a tiempo, instruyéndolos en todos los mandamientos y las leyes de Dios, haciéndoles entender la responsabilidad tan grande que tenían ellos como parte del pueblo de Dios. Tenemos que hacerle entender a nuestros hijos la responsabilidad que tenemos con nuestro Padre Dios. Si en la niñez no le enseñamos esto, cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, ellos ya no querrán escucharnos. Por eso tengamos muy en cuenta lo que está escrito en Proverbios 22:6. Instruir al niño en el camino correcto, en el camino de Dios, en el camino de la vida, en el camino de lealtad y amor hacia los padres y hacia Dios. Elí era un sacerdote descendiente de Aarón, como ya lo dije, de la tribu de Leví. Era importante, pero no ejerció su sacerdocio en su casa. Amén. Dios va a reclamar a ti, varón, si no estás ejerciendo tus funciones sacerdotales en tu casa, enseñándole a los miembros de tu casa, de tu familia, a respetar a Dios. No consientas en tu casa el pecado. No consientas en tu casa las prácticas pecaminosas que hace la gente de afuera. Educa a tus hijos con reglas cristianas, con reglas de moral, que conserven el ejemplo para una sociedad que necesita el ejemplo de nosotros como hijos de Dios. Elí no ejerció su sacerdocio en su casa. Era sacerdote de la casa de Dios, pero en su casa sus hijos hacían lo que quisieron. Y cuando ya pudieron ejercer su sacerdocio, igualmente estaban torcidos y ya no podía enderezarlos. Prefirió tener contentos a sus hijos antes que a Dios. Qué error tan grande. Primera de Samuel 2:29. Elí prefirió tener contentos a sus hijos, que sus hijos no se incomodaran, ¿sabe? Porque es que obedecer
a Dios a veces incomoda. Y muchas veces la juventud no quiere hacerlo, pero por el bien de ellos, para que terminen bien, debemos hacerles entender, convencerlos, pedir al Espíritu de Dios que los convenza, no obligarlos, pero sí tratar de convencerlos con amor, con ejemplos de que debemos respetar a Dios. Dice el versículo 29, el Señor envió un profeta, un hombre de Dios, a hablar con Elí. Y el profeta le reclama, Dios le reclama a través del profeta, y le dice en el versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Samuel: entonces, ¿por qué menospreciaste mis sacrificios y ofrendas? Vamos a leer desde el 27. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tus antepasados Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Y le dice en el versículo 29, en forma de reclamo, en forma de pregunta: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: permití que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Amén. Dios había prometido a Elí que ellos serían sacerdotes y todas sus generaciones eran generaciones sacerdotales, pero por la conducta de los hijos de Elí perdieron esa promesa, perdieron esa bendición. Y aquí hay algo muy delicado, porque hay gente, hijos de Dios, que dicen: no, es que mis hijos están en las manos de Dios. Dios me dijo que Él tenía en sus manos mis hijos, que Él los cuidaría. Pero ¿sabes? Elí y sus hijos perdieron el sacerdocio por no seguir alineados con el cielo. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras generaciones, tiene que haber un alineamiento. Tenemos que seguir lo que el Padre nos ha pedido, nos ha enseñado. No podemos andar haciendo lo que nos parece, porque tenemos promesas, pero las promesas se cumplen según tu obediencia. Si tú te sales de la línea por la cual Dios te ha trazado, las promesas no te alcanzarán a ti ni a tu casa. Dios le estaba reclamando a Elí porque él prefería tener contentos a sus hijos. ¡Qué peligro! Si tú quieres que tus hijos estén cómodos y contentos y que no se vayan a ir de tu casa, por tanto hablarles y decirles lo que está escrito en la palabra para que entiendan, sabes, estás cometiendo un gran error.
Y ese gran error le costará a sus hijos la salvación, la vida eterna y aún la vida física. Porque si la paga del pecado es muerte, si tus hijos le abren y le dan derecho legal y le abren puertas al maligno, él destrozará tu familia. Así que esta palabra es dura y dirás tú, pero es que estamos en el tiempo de la gracia, pero es que Dios está queriendo que la iglesia se afirme, se pare firme en sus preceptos, se pare firme en la roca, porque Él no viene por cualquier tipo de iglesia, Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Por eso Él está dando la oportunidad, y de hecho a estos hijos de Elí, y a Elí Él le dio la oportunidad. A tiempo les advirtió y les dio tiempo de que cambiaran. ¿Sabes? Esta es una advertencia de parte de Dios a todo aquel hombre, como padre de familia cristiano, que está dejando que sus hijos hagan lo que quieran. Dios te está advirtiendo que alinees tu casa, que cojas a tus hijos y los reúnas primeramente en la presencia de Dios, porque Él es el que convence, y les digas las cosas que Dios tiene para tu familia, los alientes a seguir adelante en los caminos de Dios. No prefieras tenerlos contentos. En muchas casas los hijos escuchan la música que quieran, dicen las palabras que quieran, hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieran. Hay muchos padres de familia que aún permiten la fornicación en su casa, el pecado. Y el Señor, el Padre Eterno, está esperando que verdaderamente esas familias se alineen con el cielo. La responsabilidad de los hijos de Elí. Ellos conocían la ley, pero no cumplían las exigencias de la ley. Ellos conocían la ley porque desde su niñez tenían que ser instruidos en la ley. Los hijos eran perversos. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos un poco la palabra de Dios, la conocemos, la sabemos, pero no la practicamos, viene perversión a nuestra vida. El corazón se endurece y viene algo que hace que la persona sea perversa. Se acostumbra al pecado, disfruta el pecado y no tiene el más mínimo remordimiento cuando peca, porque el Señor ha alejado su presencia de ellos. Entonces los hijos de Elí eran perversos, disfrutaban de pecar, no les importaba el mal testimonio que estaban dando. El pueblo de Israel ya no quería ir al templo a adorar a Dios, ya no quería llevar sus ofrendas y sus sacrificios, porque veían y sabían lo que estos hombres hacían con las cosas que ellos llevaban, jugaban con la fe de la gente. Si esto te dice algo, arrepiéntete, apártate y pide perdón. Estás a tiempo de pedir perdón a Dios, porque lo de Dios es sagrado. Y aunque estemos en el tiempo de la gracia, y aunque digas que Dios es amor, pero también Dios es fuego que consume, fuego que consume. Aún fornicaban en el templo. Estos muchachos habían llegado al extremo de fornicar, de tener relaciones sexuales con las mujeres que servían
en la puerta del templo. Ofrecían sacrificio en el día y en la noche. Estaban pecando en el mismo lugar. ¡Qué cosa tan terrible! Esto es importante entenderlo. Nosotros tenemos un Dios que todo lo ve. Aunque nos escondamos de la gente para pecar, el Dios de los cielos todo lo ve. Así que es importante entender. Ellos ofrecían sacrificios en el día y en la noche pecaban con las mujeres que servían en el templo. 1 Samuel 2:22. El versículo 22 de 1 Samuel. Dice así el versículo 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. ¿Sabes? Elí estaba reprendiendo a sus hijos, pero Elí podría haber hecho algo más. Él tenía el deber de quitar esos dos sinvergüenzas del sacerdocio. No tenía, sabiendo las cosas que hacían, él no podía dejarlos allí, porque estaba haciendo daño al pueblo, estaba haciendo que la fe de ellos y que la fe del pueblo menguara. La fe en Dios estaba haciendo que el pueblo ya no quisiera adorar a Dios por culpa de sus hijos. Y él, por no hacer que sus hijos se sintieran avergonzados, si es que tenían vergüenza, porque ya su conciencia estaba cauterizada. Por eso él no los bajaba del sacerdocio y los dejaba seguir ejerciendo con el pecado encima. Qué triste que así hay personas hoy día. Tienen un don, tienen un ministerio, pero han hecho errar al pueblo y han hecho que la fe de la gente decaiga por su comportamiento. Si este es tu caso, arrepiéntete, pídele perdón a Dios porque estás a tiempo. Esta es una advertencia. El fin de los hijos de Elí fue la muerte, y una muerte violenta. Ellos no tenían por qué terminar así, pero no hicieron caso a la advertencia de Dios. Hacían tropezar al pueblo por su mal testimonio. Así hay personas hoy día. Por eso la gente dice: esos evangélicos son de tal y tal y cual otra manera, porque por unos pagan todos. Pero sabes, arrepiéntete si ese es tu caso. Si estás haciendo cosas desagradables a Dios y estás dando mal testimonio como los hijos de Elí, si estás fornicando en lo oculto y después vas y te subes a tocar el piano, a cantar en la alabanza, arrepiéntete. Si confiesas tu pecado, Dios te perdonará. Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero tienes que tener en el corazón la firme decisión de no querer volver a pecar. Hacían tropezar al pueblo por su mal testimonio y estaban muy tranquilos. Dios les dio tiempo de arrepentirse y no lo hicieron. Dios da una promesa
pero esta se cumple según el alineamiento que tenga con el Padre eterno. Las promesas de Dios, las promesas que están escritas en el Salmo 91, se cumplirán en tu vida siempre y cuando tú estés alineado con el cielo. Las promesas que están a lo largo de todas las sagradas escrituras son para ti si estás alineado con el cielo. No reclames promesas si sabes que estás ocultando tus pecados. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Las promesas de Dios se cumplen si se obedece su palabra. Obedecer la palabra de Dios es mostrar amor por el Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dice Jesucristo. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que si tú amas a Dios, guarda su palabra para ponerla por obra. No haga lo que hicieron los hijos de Eli. Conocían la ley, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero seguían haciéndolo. Conozco varias personas que en este tiempo ya partieron a la eternidad por esto mismo, porque conocían la palabra de Dios, llamaban ser cristianos, pero seguían como los hijos de Eli. De día ofrecían sacrificio en el altar, cantando alabanzas, ayunando, y en la noche pecaban. Qué triste, ya no están. Su vida fue cortada. Dios les dio la oportunidad quizás de ser salvos para que no siguieran en esta tierra, porque una persona así no podrá resistir lo que viene. La iglesia que resiste lo que viene es una iglesia firme, cimentada en la roca, limpia, sin mancha, que no tenga de qué avergonzarse, que el enemigo no tenga nada de qué acusarla, que pueda enfrentarse al maligno y que él no tenga derecho legal. Esa es la iglesia que va a permanecer en esta tierra hasta que venga el Señor y la levante. Amén. Por eso no podemos permitir el pecado en nuestra casa. Debemos siempre amonestar a nuestros hijos, enseñarles a respetar a Dios, enseñarle con tu ejemplo, con tu ejemplo. Cuando tú estás viendo lo que están haciendo tus hijos y lo estás permitiendo, tú estás participando en el pecado de ellos. Y la palabra de Dios dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Así que a reprender las obras de las tinieblas, pero también a tus hijos, para que no se pierdan, para que no terminen mal. Ninguna reprensión, ninguna disciplina en el tiempo en que se está aplicando es agradable, pero esa disciplina dará resultados a largo plazo, placenteros para tu vida y para tu alma. Entonces, esta es una advertencia de parte de Dios. Si tú que eres un padre de familia, conocedor de Dios, si no estás corrigiendo el pecado de tus hijos, estás a tiempo de hacerlo. Dios te está advirtiendo y te está colocando el ejemplo de los hijos de Elí para que tus hijos no terminen como ellos. Esta es una oportunidad para que tú te sientes con ellos y empieces a hablarles. Pídele sabiduría al Espíritu Santo para que puedas guiarlos por el camino correcto. Y sé que Dios te va a respaldar, porque si Él te está dando esta oportunidad es porque Él respaldará las palabras que tú hables con ellos. Él te dará palabras de sabiduría para conversar con tus hijos y hacerlos
caer en cuenta que lo que están haciendo está mal hecho y que su testimonio cuenta y que su vida va por mal camino y terminará mal. Entonces vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro para que esta palabra hable al corazón de este pueblo que está escuchando. Oro para que ese padre de familia que hoy está escuchando esta palabra, esta amonestación tuya, empiece a sentir en su corazón que debe sentarse con sus hijos y hablarles, decirles que se aparten de lo que están haciendo mal. Porque hay muchos de ellos, Señor, con promesas tuyas, pero las promesas no se cumplirán hasta que ellos se alineen contigo, hasta que su corazón se pegue a ti, hasta que su corazón decida servirte, decida alinearse contigo. Padre, ten misericordia de ese padre de familia que ha sido endeble con sus hijos, que ha sido blando, que no ha tenido autoridad espiritual. Yo te pido que seas tú, oh Padre mío, quitando todo aquello que impide que este hombre ejerza autoridad en su casa. Yo oro para que tu presencia se mueva ahora, Dios, y que todo el que está escuchando, todo varón que escuche esta palabra pueda sentir de parte tuya hablar en su casa, amonestar a su familia, que sus hijos e hijas puedan volverse a ti. Ha llegado el tiempo de alineamiento, el tiempo de poder estar firmes para resistir. Someteos pues a Dios, dice tu palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. Primero hay que someternos a ti, Padre, y someternos es obedecer, es dejar que tú hagas en nosotros tu obra perfecta. Oro para que tu presencia se siga moviendo y para que todo plan de muerte, de destrucción en las familias de parte del maligno sea deshecho en el nombre de Jesucristo. Desato sabiduría y entendimiento espiritual sobre los hijos de tus hijos. Quitamaya, que hoy toda cadena que el maligno ha puesto en la vida de estos jóvenes sea derribada, sea quitada en el nombre de Jesucristo. Envía tus ángeles, Señor, a quitar esas cadenas que el maligno ha puesto en la vida. Se abren las prisiones de oscuridad donde estaban los hijos de tus hijos. Se abre toda prisión de oscuridad en el nombre de Jesús. Y salen libres hoy en tu nombre, Jesucristo. Y todo varón que escucha esta palabra, de hoy en adelante ejercerá el sacerdocio en su casa y proclamará tu nombre aún con su testimonio y con su familia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios les guarde.